específicamente en nuestra región, en las Américas, tomando en cuenta que existen diferentes tipos de campañas de resistencia civil. Tenemos campañas contra tendencias autoritarias, de liberación nacional, por seguridad, protección y autonomía de los civiles, para defender y expandir los derechos, para lograr mayor transparencia, evitar la corrupción, entre otras. Todas ellas han estado presentes en nuestra región. El día de hoy vamos a empezar con dos casos de movimientos de resistencia civil. El primero contra regímenes con tendencias dictatoriales, como es el caso de Chile, y el segundo va a ser el de Honduras. El caso chileno puntualiza las lecciones en la campaña en contra del régimen de Pinochet, mientras que el de Honduras se enfoca en la resistencia civil contra las amenazas ambientales, puntualmente para defender los territorios de los pueblos indígenas frente a la explotación de recursos naturales. El miércoles por la mañana vamos a continuar con los casos de estudio y vamos a abordar el caso del movimiento zapatista. Para esta sesión, cada expositor va a tener 5 minutos para exponer muy brevemente el caso, porque hay que tomar en cuenta que los links con los videos y los documentales ya fueron enviados con anticipación hacia ustedes, entonces damos por hecho que ustedes ya los revisaron. Y vamos a tener 40 minutos dedicados únicamente al análisis de caso, a partir de preguntas guiadas. Con esto habremos visto varias áreas de aplicación de la resistencia civil de las Américas. Por cuestión de tiempo no vamos a abordar los casos o las temáticas que estaban antes presentadas en la diapositiva anterior, por favor. Gracias. Exacto. Antes. La segunda, sí. Una antes. Todas esas no las vamos a alcanzar a ver, pero al menos vamos a tener 3 que pueden ser las más representadoras. Sin embargo, los otros temas, ya sea los de corrupción o cualquier otro que sea de interés, van a ser tratados durante las sesiones que vamos a continuar esta semana y que también pueden ser, si es que es de su interés, trabajo de grupo para el día viernes. Si es que también están interesados en otros temas, pueden consultar unos capítulos del libro de Shaska Berley sobre el tema en español e inglés en la parte de recursos de sitios web del programa. Y ahí van a tener también como mayor detalle de estos temas. Vamos a empezar ahora con una muy breve explicación del caso chileno y vamos a continuar con algunas preguntas para guiar la discusión. En el video de la película Una fuerza más poderosa, también hay que tomar en consideración que el día de ayer se pasó una parte de la misma que correspondía al caso de Nashville. Para hoy es simplemente una parte del segundo video también de Una fuerza más poderosa en lo que corresponde al caso chileno. Y para esto, lo que sí debemos considerar únicamente particularidades esenciales en cuanto a este documental. Primero, estamos hablando de casi 10 años de dictadura en Chile. Y frente a esto, la gente tenía mucho miedo de actuar. No sabía qué hacer y estaban hasta cierto punto acostumbrándose a ese momento en donde estaban totalmente reprimidos. Pero por el contrario, si bien es cierto, mucha gente estaba en esta situación, también había el otro extremo, que era la gente que ya no podía más, que tenía una resistencia dentro de sí y que por lo tanto buscaba los mecanismos para expresarlo, para que sea de dominio público. ¿Cómo empieza a organizarse esto? A partir de uno de los líderes sindicales, en el caso chileno sí, desde las minas de cobre. Uno de los líderes sindicales que estaban dedicados a los temas de minería de cobre en Chile. Y él, desde el inicio del documental, lo que dice es que las cosas tenían que ponerse por su nombre, llamar dictadura a lo que es una dictadura.
¿Qué quiere decir esto? Entonces, primero lo importante era identificar cuál era el problema, dónde estaba el foco del conflicto. Luego de eso, comenzar a ver cuáles eran las medidas que se podía tomar, tomando en cuenta a quién afectaba. Las medidas a tomarse inicialmente se preveía hacer una protesta masiva, pero de todas maneras la planificación tuvo que ir cambiando. De protesta se cambió a paro, de paro comenzaron a unirse más personas, luego ingresa el rol de los medios de comunicación, al punto que el mismo Pinochet tuvo que dejar de lado el poder que tenía y comenzar a dar un espacio para la voz de estas personas que estaban reprimidas. Y es en los medios mismos que uno de los premios lo que les dice es, el premio es estar por 15 minutos en el aire. Por supuesto, esto fue una revolución completa, porque se propició el momento para que la gente comience a hablar. Y eso, a su vez, generó en muchas otras protestas, marchas y varios de los métodos de no violencia, hasta el punto que fue casi todo el pueblo chileno. Una vez que Pinochet no tuvo nada más que hacer con respecto a las elecciones, con respecto a toda la gente que veía que está en contra, él mismo finalmente tuvo que dar su brazo a torcer, y la resistencia no violenta es la que queda priorizada y sale como victoriosa. Hay que tomar en cuenta también, y esto lo digo muy de frente con todos ustedes, si es que ustedes revisaron bien el documental, en muchos lugares sale un sacerdote chileno. Este sacerdote chileno también ha sido acusado por varias violaciones a derechos humanos, violaciones sexuales y de otro tipo. Pese a la actuación de este actor, no podemos dejar de lado la gesta no violenta. Es decir, si bien tenemos, digamos, este personaje que puede ser por demás controversial y ya ha sido revisado su caso como corresponde ante las autoridades, su lucha, me refiero al caso de Chile, no específicamente al del sacerdote, se mantiene, y con eso no podemos dejar de lado y no podemos minimizar el trabajo que se hizo al efecto. Tal vez si quieres agregar algo. Sí, muchas gracias. Es muy importante lo que acaba de decir Paola, porque en la entrevista habla el sacerdote, pero las acciones fueron de toda la Iglesia Católica que actuaron y que apoyaron al movimiento. En un momento, digámoslo así, crítico, porque no sabían qué estrategia seguir. Esto se dio sobre todo, los que vieron el video, es cuando encuentran en los suburbios de Chile armas que habían sido exportadas desde Cuba, porque ahí sí hubieron pequeños focos de violencia, y con este pretexto fue que utilizó Pinochet para apresar, torturar y que desaparezcan más personas. Se utilizó eso diciendo, miren, nosotros simplemente estamos evitando que caiga el comunismo en nuestro país, y posteriormente los que vieron el video ven que existe un ataque a Pinochet en el cual él aparece como que nada le hubiera pasado, como que no, a pesar de que fallecieron sus guardaespaldas, él aparece totalmente victorioso diciendo no ha pasado nada, pero claro, era mostrar esa violencia que existía para ellos, justificar la represión, porque previamente cuando se dan las protestas masivas salen a la calle y se reprimen, y la gente de esa represión y la calidad moral, que es lo que habla justo la Iglesia Católica, cae al suelo porque no tenían esa autoridad moral para hacer esas represiones porque eran pacíficas. Entonces, solo quisiera hacer esas dos acotaciones. Primero, en el video es este sacerdote intervenido, pero fue la Iglesia Católica la que apoyó. Y segundo, el contexto en que empieza también a colaborar la Iglesia, cuando el gobierno de Pinochet intenta justificar
la violencia y las torturas y las desapariciones que estaban teniendo lugar por estos pequeños flocos de violencia que se estaban dando, sobre todo en pequeños barrios suburbanos en Chile. Bueno, ahora sí vamos a dar paso a las preguntas, por favor. La primera, solo la primera. ¿Cuál es su evaluación general sobre este movimiento? Vamos a abrir el espacio para preguntas. Tenemos aquí los micrófonos. Gracias. Gracias. ¿Aló? Bueno, buenos días. Lo importante, creo que hay que resaltar de este movimiento, uno fue cómo comenzó. Como comenzó, dos, el acuerdo general, el acuerdo nacional que ellos pudieron hacer de la mano de Gabriel Valdés y de muchos de los opositores que en ese momento salieron, no solamente de una fuerza política, sino de los movimientos estudiantiles y bueno, y la gran victoria que se tuvo en 1988 con el plebiscito. Yo lo que resalto de esta campaña y sobre todo de este movimiento fue la campaña que ellos hicieron contra el no. Yo no sé si ustedes vieron todo, por lo menos el tema de las canciones, el símbolo que generaron, que muchas de estas cosas no tenemos en muchos de nuestros países y por eso les hemos generado una victoria contundente, que ellos sí lo pudieron hacer. A mí me gustó mucho y resalté, incluso le presté mucha atención, fue como ellos fueron generando y cada vez que tenían un momento que llegaron a un acuerdo con el gobierno de Pinochet que podían tener 5 a 10 minutos en cada radio nacional y cada uno de ellos aprovechaba de cómo vender el no y cómo se fueron tanto a los pueblitos más alejados de Chile con un panfleto nada más resaltando el no, que quería Chile y creo que eso es lo que yo resalto, el acuerdo nacional, la unión y cómo ellos fueron hacia un solo símbolo para poder esta victoria, para poder obtener esta victoria que todavía los chilenos la recuerdan y todavía los chilenos incluso hoy en día ponen en su discurso mucho ese ejemplo de 1988. Buenos días con todos. Mi evaluación sobre el movimiento es básicamente identificar una emoción que es el miedo que estuvo presente durante todos esos años de represión y cómo el miedo puede llegar a paralizar a una población, a una ciudad entera, a un país entero. Creo que fue muy fuerte, o sea, cómo ellos habrán sentido, cómo trascendieron estas emociones que habían tenido 100% recibidos para lograr encaminar hacia donde ellos querían llegar, que era tener espacios de libertad. Siento que esta acción que ellos hicieron hace mucho tiempo ha generado cambios, ha generado una conciencia de acción en los chilenos que se puede reflejar en el día de hoy. O sea, las protestas que uno ve el año pasado, cómo los jóvenes han logrado levantarse y que no se quedan callados, ¿no? Cosa que no pasa muchas veces en nuestro espacio, en nuestro país, en mi país como general, ¿no? Que nos quedamos callados, que no decimos las cosas, que no protestamos. Entonces siempre hay que, creo yo, que rebasar o elevarse ante el miedo y protestar y pedir las cosas que uno quiere. Eso es todo. ¿Alguna otra persona? Buenos días. En mi caso, la reflexión también va ligada del tema del miedo, porque, bueno, el documental me aclaró algunas cosas, pero como ecuatoriana he tenido la oportunidad de ver el otro lado, de ver estos dirigentes jóvenes, dirigentes sociales chilenos que vivieron exiliados acá. Yo tuve una profesora cuando estudié aquí, en la Escuela de Trabajo Social, Clarisa Valdés. Ella fue alcaldesa de su ciudad en Chile y vino a los 23 años de exiliada al Ecuador y hace toda su vida en el Ecuador como consecuencia de esto. Entonces, más que todo, resaltar esta valentía, esta tenacidad de los que llevaron el proceso hasta el final. Porque claro, Clarisa vino acá porque estaba amenazado su esposo, su hijo pequeño, o sea, es decir, lo que tuvieron que poner en juego los que se quedaron fue demasiado. Y entonces a veces uno cuando se
ingresa en estos procesos no se da cuenta, a veces no mire. y esto puede tener obviamente consecuencias para las familias, y el reconocimiento a los que se quedaron y llevaron a cabo el proceso. Todo eso me puso a pensar, ¿no? y es realmente admirable. Yo quisiera resaltar que el momento en que estuvieron planificando la campaña, la primera opción que surgió era hablar del miedo, o sea, hablar lo que tenía, pero surgió inmediatamente esta posibilidad de hablar de lo contrario, de la alegría, de la libertad. Yo creo que ese fue la razón del éxito tan rotundo de la campaña. Vamos a tratar de que en lo posible sean de 3 a 5 intervenciones por pregunta para mantenernos en los tiempos. Bueno, de manera general, sí, podemos decir que esta campaña fue muy exitosa por varios de los elementos que ustedes han mencionado. Uno, a nivel de actores, cómo se fueron agrupando varios de ellos, se conforma efectivamente el acuerdo nacional, se integran los estudiantes, los trabajadores, a nivel político, es decir, cada vez habían nuevos pilares que se juntaban a este movimiento. Por otra parte, con respecto al mensaje como tal, es muy interesante ver cómo utilizan desde símbolos positivos para cambiar del miedo y transformarlo a la esperanza, a la alegría, a la libertad, como se ha mencionado, trayendo justamente esas ideas de paz, de un futuro nuevo, diferente, es posible. Y con eso también cohesionando más a la población, sin llevar nuevamente a la violencia. Por último, también es importante que todas estas lecciones vemos que efectivamente se han repetido en las marchas que hasta ahora se mantienen en muchos casos en Chile, y que esto ha sido su lema de vida. Se mantienen los mensajes a través del arte, sea de música, de poesía, además, las mismas marchas, y la gente está cada vez más convencida de que la no violencia es el camino. Entonces, sí, como evaluación general, el caso chileno es muy exitoso. Gracias. La segunda pregunta: ¿cómo se logró mantener cierta cohesión en el movimiento campaña de resistencia civil? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo fue posible mantener esa cohesión? Gracias. Bueno, nosotros ayer hablábamos sobre los valores, los principios que rigen un movimiento de resistencia civil, y justo nuestro grupo hablaba sobre el tema del reconocimiento. Creo que ese es un elemento fundamental, porque es reconocer que las necesidades del otro, hace un momentito tú, Pau, mencionabas que estaban estudiantes, trabajadores, y de a poco se fueron uniendo otros grupos que también tenían intereses particulares, pero que todos estaban yendo hacia un mismo enfoque, que era quebrar el establishment que no funcionaba. Entonces, en este sentido, creo que ese reconocimiento, como entender la perspectiva y la necesidad del otro, porque el miedo era colectivo. El miedo y la no tolerancia de la dictadura afectaba a todos, de diferente manera, pero a todos. Entonces, ese es un elemento fundamental que, uno, genera identidad; dos, da un espacio seguro; y tres, permite que cada uno tome su lugar y entienda de qué manera puede aportar al movimiento y a la resistencia. Entonces, creo que esa es una forma que continúa vigente. Entonces, en Chile, que es un caso exitoso, y ya lo habíamos mencionado ayer, hay esta transversalidad. No importa qué edad tengas, inclusive creería yo que no importa de qué estrato social, obviamente hay una diferencia social, ¿no? Pero no importa de dónde provengas, no importa tu etnia,
no importa una serie de elementos. Lo que importa es esta búsqueda de un quiebre del establishment porque no me está funcionando a mí y entiendo que no te está funcionando a ti. Entonces reconozco que no me funciona, vamos a quebrar juntos. Eso me parece a mí fundamental para entender cómo se cohesiona a pesar de la diversidad que pueda tener y que sigue teniendo. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Bien, gracias. Gracias, buen día. Creo que hay un elemento que, bueno, se lo voy a decir así, pero quizá ellos lo han interpretado de otras formas y es como la desprivatización del daño y la desprivatización de los duelos. Me refiero al hecho de que, parecido a lo que estaba mencionando la compañera, y es el hecho de puede que hayan personas a las que no les tocó vivir directamente la violencia ocasionada por la dictadura, pero esas personas reconocieron que también ese dolor que se estaba sintiendo como país era un dolor que podían sentir como propio. En ese sentido ya digamos el ejercicio de la memoria o el ejercicio del duelo ya sale como de esos espacios privados como de personas particulares para convertirse como en un sentir más colectivo que permite de alguna u otra forma como percibir la necesidad del cambio. Entonces yo siento que ese elemento genera como una cohesión que tiene que ver como, pues, con hechos muy trágicos, con todo lo que ocurrió, pero también con la posibilidad de proyectar colectivamente un cambio común, más allá de que de pronto a mi casa o a mi familia no hubiese llegado como los hechos victimizantes de la dictadura. Entonces creo que eso también logró como cierta cohesión y como logró llegar como a sectores sociales de quienes no se habían visto como involucrados trágicamente por los hechos de la dictadura. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? ¿No? Bueno, sí, ¿cómo se logra mantener la cohesión? Sí, creo que ustedes ya lo resumieron bastante bien. Es importante tener un objetivo común, un objetivo que sea cohesionador, un objetivo que sea incluyente. Independientemente de la diversidad de actores, el objetivo tiene que ser tan grande que abarque las necesidades de todos los actores, de tal manera que todos sientan esa pertenencia, ese reconocimiento hacia ese objetivo más grande. Entonces, sí, a partir de eso, generando esos valores, esa identidad, podemos generar y reforzar la cohesión a través del mundo. La pregunta es un poco más compleja y más abarcadora, pero por favor quisiera escuchar varios de esos comentarios. ¿Qué estrategias y tácticas fueron utilizadas de las que ustedes vieron en el video? ¿Y cómo el movimiento escogió las estrategias? ¿Qué estrategias fueron las más exitosas y cuáles piensan ustedes? ¿Por qué fueron exitosas? Buenos días. Bueno, en el video es muy interesante la repetición de una simple palabra, no. En la oportunidad del momento del voto, se les envió a los chilenos el mensaje de que podrían vencer a las armas con un simple lápiz. Y ese mensaje fue acertadamente producido en distintos momentos de las comunicaciones a través de la publicidad, las propagandas, por televisión, y en toda parte la palabra más simple fue no. Y a veces una palabra tan solo, incluso muy simple, 4 letras, como por ejemplo la palabra amor, es más que suficiente, tiene suficiente fuerza y poder como para
superar pues las injusticias, las maldades, la inseguridad, el odio, y a veces actuar en función y en dirección a esa palabra. Creo que puede ser una estrategia y una meta y un objetivo muy interesante que permita hacer un mundo con armonía. Muchas gracias. Parece que no todos alcanzaron a desayunar. Sí. Después de los casos vamos a tener el coffee break y para que se despierten un poco más, pero mientras tanto vamos. Falta cafeína. Moverse. Bueno, yo creo que lo más importante de esta campaña fue, uno, lo que hablábamos ayer en la clase, es el objetivo. El objetivo que ellos tenían, los planes a corto, mediano y largo plazo. Uno fue el reconocimiento y aglutinar a todas las fuerzas, políticas, religiosas, estudiantiles, entender el rol de cada una de esas personas para poder avanzar y agruparse. Dos, cómo salían para ese reconocimiento, el tema de las protestas y cómo ellos eran la capacidad de respuesta en cada una de sus protestas, y sobre todo lo que yo decía ayer, el tema y la capacidad mental de cada uno de ellos, la fuerza que se necesita para resistir ante la violencia, ante la protesta, ante los golpes. Y tres, cómo llegaron ellos a la última faceta, que fue la gran campaña del no, tanto estrategia comunicacional o cómo se dividieron ellos a cada una de las zonas de Chile, que eso fue para mí una de las cosas más importantes, y cómo cada uno de ellos podía aprovechar su momento, tanto en campaña, en la radio nacional, o cómo cada vez que uno de ellos iba hacia donde estaban los ministros de Pinochet para poder hablar y decirle lo que tenían que decirle en su momento. Creo que lo más importante de todo este movimiento fue el respeto, el reconocimiento, la estrategia, los pasos a seguir y los roles. Creo que eso fue lo que llevó a esta gran victoria del no para poder alcanzar sus objetivos. Miraste toda la película, ¿no? Ok, yo quiero resaltar algo sobre las estrategias, y es que supieron realmente identificar los sectores a quienes querían llegar. Y me parece importante de que cada una de las publicaciones, mecanismos, videos, música que sacaron tenía un concepto dirigido para cada uno de los sectores: adultos, padres de familia, jóvenes, que fue la mayor táctica. Entonces utilizaron nuevos recursos tecnológicos, pero a la misma vez música que les hiciera unirse y poder detectar o poderse identificar con el mensaje que se quería mandar, que era obviamente un no rotundo a todo lo que estaba pasando. Sí creo que fue una campaña exitosa, y es parte de lo que yo estoy detectando ahorita, que esta campaña, independientemente del tema que pudiésemos nosotros escoger, tiene que ir dirigida realmente bajo un mismo objetivo, pero con un mensaje muy puntual cada uno de los sectores. Buenos días. Yo creo que también el tema de lo visual, los colores, una campaña tan exitosa como la de Chile, que representaba a la gente, que aglutina los distintos sectores. Entonces, esas cuestiones son muy importantes definirlas. El tema del arcoíris, de lo que significa todo esto. Entonces, yo creo que ese elemento fue muy importante, y también el tema de la definición de un solo himno. Chile, la alegría ya viene, tal. Entonces, cómo también eso se convierte en algo contagioso que derrotó evidentemente a la dictadura. Entonces, yo creo que esos elementos siempre son importantes. Tener también estrategas que estén como coordinando este tipo de acciones. Entonces, creo que eso es súper valioso para tener campañas exitosas. Bueno, yo creo que en resumen de todo lo que hemos mencionado dentro de esta pregunta, va en función también de lo que yo quería mencionarles. Muchas veces, y ayer estábamos hablando, por ejemplo, del tema de recursos, pero pareciera que
o sea, como que solo los recursos fueran financieros o económicos o materiales, pero hay un recurso que es súper importante y es el recurso de movilización. Y quiero trascender de la visión empresarial del recurso humano, porque va más allá de eso, eso es la participación, como empoderarme. Y obviamente sé que los que hemos estado en algún momento frente a una marcha y sabemos que no somos nada frente a una bala, frente a un tanque, pero es esa fuerza, como ese saber que es el pueblo el que está ahí, que es de verdad la ciudadanía la que está pidiendo por una causa justa. Entonces creo que ese poder de movilización dado desde las diferentes estrategias es fundamental y es lo que convoca y es lo que sigue funcionando a pesar de todo este tiempo que ha pasado en Chile, y que también sería algo muy bueno que lo veamos nosotros, como de verdad estamos movilizando y movilizándonos desde esa fuerza, desde esa convocatoria personal y grupal, como estamos cuidando a nuestros grupos, los estamos moviendo de esa manera, o qué es lo que falta, qué otros elementos también nos están faltando para lograr tener un éxito como el que se da en Chile, ¿no? Que continúa vigente. Eso quería mencionar. Muchas gracias. Algo que fue súper importante y creo que tiene repercusión en todas las protestas que se dan actualmente, y cuando pensamos en desarrollar alguna estrategia, alguna táctica para las luchas que tienen cada uno de ustedes en sus respectivos países, de este ejemplo es el factor sorpresa. Algo que no tenían para nada, lo que más esperaban las personas que apoyaban a Pinochet es que iban a sacarles las personas torturadas, las personas que mataban, pero una campaña positiva fue algo totalmente inesperado para las personas que estaban apoyando a Pinochet. El factor sorpresa es clave, porque cada vez, como hemos visto, y ayer se mencionó, los gobiernos autoritarios también aprenden sus lecciones y dicen, pueden hacer esto, pueden hacer estas tácticas, estas estrategias utilizan. Y por eso es súper importante cada vez improvisar, crear nuevas situaciones. Y este es otro punto muy importante que quería mencionar. En cada sociedad, en cada país, existen, digamos como así, espacios libres que son identificados y que pueden la sociedad utilizar para actuar. ¿Qué hicieron ellos cuando les dijeron van a haber las elecciones? Hubieron los voluntarios que se movilizaron a las partes rurales y fueron a convencer a la gente que no tenga miedo, que sí puede votar por el no. Entonces, eso no esperaban primero, pero también ellos dijeron, tenemos este espacio, vamos a usarlo. Podemos ir y convencer a la gente que no. El momento en que les dieron el espacio para que los observadores estén presentes viendo que no haya un fraude electoral, ellos aprovecharon ese espacio. Entonces mi recomendación es, por favor, busquen esos espacios en cada uno de sus países. Cada país, por eso es muy difícil dar estrategias y tácticas generales para un país. Es importante en cada caso, en cada situación histórica, reconocer esos vacíos que siempre hay, pero que permiten actuar y que les dan espacio a ustedes para futuras acciones. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue la importancia de mantener una disciplina no violenta y cómo se logró? Should I say the question in English? No, está bien. Yeah. Si quieren pueden ponerse de pie, estirarse un poco, Sí. despertarse bien. Y ahí sí pensar en la disciplina no violenta.
solamente quisiera decir algo pequeño, ¿no? Yo creo que precisamente todo el éxito me parece que todo el éxito está en la disciplina no violenta, porque en Chile venían de una experiencia tan dura en relación a la violencia, además que el Estado estaba organizado de manera tal de torturar, de acabar con cualquier manifestación, ¿no es cierto? Entonces solamente tenía la posibilidad de la no violencia, es decir, de tomar un arma que el enemigo no conocía y que les daba la posibilidad de justamente de actuar de manera distinta a lo que venían experimentando. O sea, me parece que la diferencia es lo que permitió el éxito. Yo creo que la importancia radica evidentemente en lo exitoso de la campaña y el cómo vencer a la dictadura, vencer la bala, vencer todo desde una campaña tan estratégica como la alegría. Entonces, lo que puede generar hablar desde la alegría, entonces evidentemente yo creo que ahí radica la importancia y el cómo tener planificación y organización desde el inicio. No fue que se inventaron, que no vamos a mostrar las imágenes de tortura, sino que había una estrategia bien definida desde el inicio hasta el final. Entonces, planes siempre bien elaborados. Yo creo que eso es lo importante de esta campaña tan exitosa. También agregar que en un momento en el que también había demasiada politización, tanto a nivel regional como nacional, el mantener la disciplina no violenta también ha aportado un espacio en donde gente que no necesariamente se vinculaba con ciertos partidos, con ciertos movimientos, se pudieran integrar. Y además, así como ustedes lo mencionaron, la excusa que tenía también Pinochet sobre sus flancos violentos, que tenía el apoyo de Cuba, que se llamaba también esta narrativa general de las guerrillas insurgentes, el mantener la disciplina no violenta mantuvo también esa visión. Creo que está mala la batería. Sí, bueno, tenía la visión mucho más amplia y mucho más integradora. Mucho más amplia y mucho más integradora a nivel político. Entonces, en ese sentido, ayudaba mucho a la integración de personas que no estaban necesariamente. Creo que lo paraste. Algo apago yo. No, sí, la batería. Ya veamos, ¿puedes utilizar este de acá, por favor? No, ya con eso sí. Ahí ya es solamente la integración. Muchas gracias. Efectivamente, la parte de la planificación estratégica es clave para mantener la disciplina no violenta. Y el reconocer y separarse de esos flancos violentos que se presentan como si fueran de toda la sociedad. Sí, cómo el movimiento de campaña de resistencia civil logró expandir la participación pública en el movimiento campaña y atraer a más personas. Es un poco de lo que ya se ha comentado, ¿no? Pero lo importante es cómo generar más convocatoria, que esta convocatoria sea legítima, para que efectivamente cada vez tengamos más personas alrededor de ese objetivo. ¿Uno?
acercarte. Gracias. Bueno. Así que yo creo que el hecho de que en los spots, en las canciones, había gente como de nosotras, que era jóvenes, personas adultas, que hacían cosas cotidianas, hacía que la gente se identificara y eso ayudó a que se sumaran más personas. Entonces, hacer algo desde las bases ayuda a que la gente se identifique porque eso muestra que somos iguales, entonces por tanto es lo mismo, ¿no? Y ahí me siento representada y ahí puedo usar. Eso es. Gracias. Ya tenemos bien el micrófono, ya está listo, entonces. Pero si quiere correr para despertarse mejor, bienvenidos. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que la campaña logró expandir la participación pública. Bueno, ¿cómo lo consiguió? Creo que fue como esta vista al futuro, una vista positiva, en lugar de centrarse en lo que estaba pasando en la actualidad, lo que estaban viviendo en el momento. Vieron este futuro que ellos querían conseguir, esa nueva visión, y eso fue lo que ellos mostraron y presentaron, porque es difícil hacer una campaña política cuando vos por una palabra negativa como el no, pero cómo lograron mover este no a ser una palabra positiva. Entonces eso desde la comunicación política estratégica creo que funcionó bastante, y es como centrémonos en lo que queremos, centrémonos en lo que queremos ver y pues, ver todo lo positivo que podemos lograr y conseguir con esto. Siguiendo con la misma línea, yo creo que también les ha ido un poquito la otra campaña, porque era más de lo mismo. O sea, es como esta parte de que él salía con las cosas que hacía, y que las familias, ¿no? Y entonces comenzar a aportarnos de que podemos hacer un cambio desde las personas que estamos, no sé, o sea, me podía identificar con mi mamá o con las personas que yo miraba en las calles. Y además el trabajo que también se estaba haciendo, no solo con el mensaje de comunicación, sino que el trabajo también, yo creo que fue en grupo, creo que fue un equipo, porque también que ir a los territorios para poder conseguir todo eso, pues, o sea, yo todavía me queda la canción, pues, es decir, sí, porque, y a eso es lo que vamos, ¿no? Poder identificar algo que nos represente a todas y a todos, aun cuando estamos pasando por un momento tan difícil como también. La última intervención. Sí, algo rápido. Yo vi, o sea, la película a mí me encantó y por ejemplo, podemos ver un claro ejemplo de que sí funcionó, porque el otro grupo, el otro lado, adoptó también una campaña similar. Entonces empezaron a usar cuestiones que se parecían a esto, ¿no? Entonces es ahí cuando vemos que sí funcionan nuestras campañas y que sí están funcionando. Entonces podemos verlo actualmente con campañas feministas y luego salen los providas con mensajes similares, ¿no? Entonces yo creo que eso es un claro ejemplo de que sí estamos atrayendo y que sí se están sumando. Entonces tratan de imitar nuestro mensaje para que la gente se vaya con que oímos. Buenos días. Mira, algo que veo muy importante de esta campaña fue los medios de comunicación. Medios de comunicación que de alguna forma u otra aperturaron sus señales para difundir el mensaje. Eso es importante porque lamentablemente en el contexto actual de Venezuela nosotros tenemos un cerco mediático, una censura pero muy fuerte. ¿Cómo le llegamos a esa campaña que en Chile tuvo éxito si los medios de comunicación no están de nuestro lado porque están censurados completamente? ¿Cómo le llegamos a las regiones donde no hay internet, por ejemplo? Entonces en Chile fue fundamental la masificación del mensaje a través de los medios de comunicación. Creo que eso fue muy, muy fundamental, que ayudó a ese recurso humano a visibilizar el mensaje, por eso tuvo tanto éxito.
Entonces yo me imagino qué pasaría en Venezuela hoy, que tenemos justamente hoy una protesta bastante importante, si los medios de comunicación realmente mostraran a Venezuela y al mundo lo que va a pasar hoy. Porque estoy segura que hoy está preparándose mucha gente para salir a las calles, pero no está siendo difundido el mensaje como debería. Entonces ahí los medios de comunicación son muy importantes. Sí, muchas gracias. Entonces, efectivamente, la participación pública y cómo generamos más participación no corresponde únicamente a un elemento, sino que es la cohesión de varios temas, una cuestión geográfica, de medios, del mensaje, de los símbolos y sobre todo entender a los demás personas, a toda la sociedad, ya no como el otro, sino como el nosotros. A partir de eso sí, comenzar a generar esos elementos identitarios que nos lleguen justamente a identificarnos, a entendernos como una sociedad que necesita algunos objetivos comunes. Listo, vamos a dar paso al siguiente caso y las personas que están a cargo son Mónica y Edwin. Y hasta hoy en día es el momento en el que se está desarrollando una asamblea constituyente para transformar la constitución que hizo la dictadura, ¿no? Entonces digamos no sé cómo se puede entender eso, ¿sí? Si es de pronto como los límites o las dificultades que de pronto en su perspectiva política tuvo el movimiento social chileno, pero pues me parece importante como reconocer esa variabilidad como del movimiento social y cómo de pronto tiene unos ciertos límites donde de pronto la energía se destina a una coyuntura política que todavía de pronto resta energía o resta atención a lo que se puede proyectar más adelante, como es una constituyente, ¿cierto? Entonces tiene como un límite interesante de analizar que hoy se está viendo nuevamente y que bueno, que es interesante verlo también en el sentido de que hoy, o por lo menos de lo que veo como en las redes sociales, la acción violenta también tiene otros niveles de legitimidad, como que varía según el contexto, como que la acción política no violenta también tiene como es situada, ¿no? Tiene como un nivel de aprobación o desaprobación según el contexto en el que ocurre. Muchísimas gracias por el comentario que acabas de hacer, es muy importante. Quisiera decir algo al respecto. Primero, los estudios dicen que si un proceso se da en forma no violento, es muy posible, existe mucha mayor probabilidad que luego de este proceso se dé, no surja violencia. Por ejemplo, en este caso, que cuando salía Pinochet, como fue a través de un proceso no violento, exista paz posteriormente. Cuando se da, tenemos el caso de Siria, se trata de sacar a alguien en forma violenta y se lo saca, muchas veces continúa la violencia por muchos más años. Ahora, en el caso de Chile, efectivamente salió Pinochet, pero mucho de lo que Galton denomina la violencia estructural continúa ahí. Y esa violencia estructural y cultural es algo que no se puede cambiar en un corto tiempo. Es algo que necesita a mediano y a largo plazo seguir con estrategias y tácticas para poder cambiar. También hay que tomar en cuenta una cosa, se aceptó ese cambio porque muchos de los militares estaban seguros de que no iban en un futuro cercano a ser juzgados. Eso es importante tener en cuenta porque el momento en que cambian el apoyo y dicen ya no le damos más apoyo al dictador, tienen que de alguna forma los miembros de la seguridad tener una certeza de que no todos van a ser juzgados y no se va a dar ese cambio. Entonces, estos procesos tienen que verse como un proceso, no como un proceso que se da y que ya cambió totalmente, sino que poco a poco se puede ir buscando mejoras, son procesos y son dinámicas a largo plazo. Gracias. Y también nada más, añadir rápido, creo que nada más estamos viendo el tema de violencia y no violencia desde una forma táctica, estratégica, política, pero estamos olvidándonos de algo fundamental, que es la ética, que son nuestros valores. O sea, nosotros estamos dispuestos a meternos a matar, a golpear, a lastimar. O sea, también hay que ver en dónde nuestro núcleo duro de valores tiene que estar en la lucha. Gandhi decía, los resultados son inseparables de los medios. No es que los fines justifican los medios.
¿no? Como en la política maquiavélica. O sea, los medios y los fines van de la mano. Hay la misma correspondencia como entre una semilla y el fruto que vas a tener. ¿Qué fruto quieres en tu sociedad futura? Es lo que vas a sembrar desde ahora. Entonces tenemos que ser también conscientes de que la ética de la no violencia tiene que estar presente en nuestros movimientos. No es nada más usarla táctica o estratégicamente. Creo que tiene que ver con lo que uno cree y considera justo, y el respeto a la vida, el respeto al otro, el respeto a la dignidad. No los podemos cambiar por la efectividad. Si nos lleva 5 años más, nos metemos 5 años, pero porque va de acuerdo a los medios y a los valores que practicamos y que vivimos y los cuales creemos. Si el tema es que no creemos en la no violencia desde acá, entonces ahí está, es otra discusión. Entonces es un poco también lo que quiero poner ahí sobre la mesa. No solo es táctica, también es ética. Vale, y ahora sí. Bien. ¿Vale? Bueno, algo importante acerca de este tema es que podemos comparar con nuestro cuerpo, en donde en nuestro sistema si hay algo que nos molesta, no vamos a estar bien. Entonces, miremoslo de una forma integral como nuestro cuerpo, en donde la dictadura, en este caso, sería algo que nos está molestando y que no nos deja desempeñarnos de la mejor manera. Para esto les invito a que se levanten y que vengan. Miren, necesito este ejercicio, no tengo mucho tiempo, voy a tratar de relajarme un poco más. Y que vengan todos acá. Rápido. Todos, hagamos un cuadrado, lo que sea. Poner un poquito más de volumen, Poncho. A ver que se note ese ambiente, gente, esas palmas. ¿Cómo estamos esta mañana? ¿Se escucha? ¿Así van a ir a la lucha? Entonces la idea es que nuestro cuerpo es nuestro sistema. Vamos a ver cómo afecta cuando estamos mal, tenemos alguna afectación en nuestro cuerpo, tenemos un movimiento y algo nos está moviendo. Entonces ustedes tienen que representar dónde está ese dolor y pasar y representarlo con el movimiento. Pero la canción es así: dictadura, dictadura. Dictadura, dictadura. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? En todos los sistemas. En todos los sistemas. En todos los sistemas. En todos los sistemas. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Ok, ponle volumen, vamos a ver. Volumen. Dictadura, dictadura. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? En todos los sistemas. Todos los sistemas. De izquierda. De izquierda a la derecha. De izquierda a la derecha. De derecha a la izquierda. De derecha a la izquierda. Dictadura, dictadura. Dictadura, dictadura. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? En todos los sistemas. Todos los sistemas. En todos los sistemas. Todos los sistemas. De izquierda a la derecha. De izquierda a la derecha. Dictadura, dictadura. Dictadura, dictadura. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? En todos los sistemas. Todos los sistemas. Todos los sistemas. Todos los sistemas. De izquierda a la derecha. De izquierda a la derecha. Dictadura, dictadura. Dictadura, dictadura. ¿Cómo duele?
Bueno, muchas gracias. Ahora en muchos movimientos están haciendo esa conexión. Si tengo un dolor en la espalda, ¿dónde corresponde a la violencia estructural? Porque somos un microcosmos de la máquina. Entonces, parte de todo el trabajo de no violencia es también esa conexión con nuestros organismos y los dolores que llevamos y la sanación. Es parte de una sanación más alta. Vamos a seguir con los casos de Honduras. En general estamos mirando la defensa de territorios ancestrales, tanto garífunas como Lenca, y vamos a empezar con un pequeño resumen de Marcha de los Tambores del pueblo garífuna al norte de Honduras. Bueno, vamos a dejar un momentito a las compañeras de Honduras para que puedan hablar un poco, porque como sabemos, Berta Cáceres fue asesinada en 2016, menos de un año después de ese premio de Goldman. Y como dijo también Luisa Carlos en el video, la lucha va más allá de su asesinato. O sea, ella había recibido muchas amenazas de muerte. Entonces dejamos a Wendy y Talita hablar un poco sobre lo que pasó después. Muchas gracias. Bueno, soy Wendy Noches. Yo soy del departamento donde ocurrió, donde es Berta Cáceres, donde pasó lo de las concesiones que ustedes observaron, pero no solo en Intibucá hemos librado ese tipo de luchas, sino también en el resto del país. Porque hoy siento que puedo hablar acerca de la lucha ambiental y por qué puedo hablar de Berta. Primero porque mi abuela y mi mamá formaron parte del COPIN, que es la organización que Berta cofundó junto con otras 5 personas, que es la coordinadora indígena, y porque yo crecí en eso. En mi casa se desarrollaban las reuniones donde hablaban acerca de tomas de tierra, donde se hacían las composturas, y ese fue mi cuna y en lo que yo vi durante fui creciendo. El golpe de Estado se dio en el 2009, yo tenía 8 años y desde entonces decidí involucrarme en los espacios porque se consideraba importante empezar a involucrarnos y que estas generaciones estuvieran conscientes de los procesos de lucha. Entonces, tomando en cuenta que en el 2009 se da el golpe de Estado y que la derecha asume el poder en Honduras, se da una venta de territorio indígena a nivel nacional, pero especialmente en Intibucá. Hay una flagelación directa de derechos humanos y pues obviamente la venta del territorio. ¿Por qué el caso de Río Blanco, de la comunidad de Río Blanco, se hizo pues tan conocido? Primero porque eran 2 empresas bastante fuertes, que es Sinohidro y DESA, que es la empresa de desarrollo energético. Es una empresa hondureña, sus dueños es la familia Talasabla, una familia muy poderosa en el país. Entonces, crean esta concesión que es la de Agua Zarca, esta hidroeléctrica que se llama Agua Zarca, y que por qué el pueblo indígena se oponía a esto. Y creo que es algo importante de mencionar porque siempre se nos ataca de que no queremos desarrollo para nuestro país y que con estas cuestiones quizás se pueda plantear desarrollo. Primero, porque el río tiene un peso espiritual bastante grande para nuestro pueblo indígena. Es el espacio donde los ancestros pueden reunirse y es ahí donde nosotros tenemos contacto y comunicación con ellas y ellos. Segundo, porque es la sangre de la Pachamama. Tercero, porque es la fuente de vida de los pueblos indígenas. Entonces, por ahí, por medio del río, por el agua, se podían, los cultivos, era el agua de consumo de específicamente estas comunidades. Y al hacer esta hidroeléctrica afectaba no solo a la comunidad de Río Blanco, sino a muchas más. Ahora bien,
Con esta hidroeléctrica se iba a producir energía. Esta energía iba a ser vendida al Estado hondureño súper cara. Y la comunidad no iba a obtener ningún beneficio de ella. Entonces, no solo es una cuestión, bueno, además de que esta concesión se estaba aprovechando de un recurso natural que estaba yendo súper cara al Estado hondureño, y luego esa energía la comprábamos nosotras al doble o al triple de lo que costaba en ese momento. Entonces, ahora, ese es uno de los puntos. La segunda es que no hubo una consulta y llegaron ahí ofreciendo construir carreteras, centros educativos, que es un deber del Estado hondureño hacerlo. No es un regalo que nos deben dar, es un deber. Y bueno, luego Berta junto con el COPIN se organiza y organizamos la comunidad. Y pues se da el asesinato de Berta. Un año antes había habido un atentado contra ella, pero no resultó. Y una madrugada, el 3 de marzo, un día antes de su cumpleaños, ella fue asesinada por ese sistema económico extractivista, machista. Y ¿qué pensaban? Que asesinando a Berta, que era una de las lideresas más reconocidas del movimiento ambiental, nos íbamos a ir para nuestras casas e íbamos a dejar de luchar. Y realmente no pasó eso. Berta es una figura ahora universal, es una insignia de la lucha ambiental y de la lucha feminista. Y el asesinato de Berta dio un paso para la universalización de la lucha y para que mucha gente se identificara, con la lucha ambiental. Obviamente esto se hizo, pues el caso se conoció internacionalmente y hizo que estas empresas se lograran retirar. Un golpe, bueno, previo a eso, pero ahora ya no están tan fuertes en el país. Entonces, estas empresas se retiran y fue un golpe bastante fuerte para ambas. Entonces, luego viene el asesinato. ¿Quiénes están involucrados en lo del asesinato? Pues obviamente el Estado hondureño, el gobierno hondureño, el presidente, la familia Talasabla, los ciertos alcaldes que están en el departamento. Y ¿cómo está el juicio actual? Pues impune. Entonces se ha estado en un proceso, pero solo se ha trabajado con no con los actores intelectuales, que son los verdaderos culpables y los que planearon toda esta cuestión del asesinato. Y ya para finalizar, es que es mucho. Siempre es importante resaltar que Berta nos incita a la lucha y nos ha enseñado ese camino con su propio ejemplo. Eso de manera general. Yo mañana voy a estar hablando del tema. Aprovecho para promocionarme. Vamos a hacer una ceremonia indígena y ojalá ahí nos puedan facilitar este salón. Con la compañera vamos a hacer un altar para Berta y vamos a hablar un poco más acerca de esto. Entonces, invitadas e invitados, y ojalá lo disfrutemos. Gracias. Bueno, no sé si hay tiempo todavía. Bueno, soy Yanira Rodríguez, vengo de Honduras, trabajo en una organización de defensa de los derechos humanos y laborales, ¿verdad? Y también soy parte de las mujeres en resistencia, ¿verdad? En el feminismo en Honduras. Y Berta pues era una compañera más de nosotras. Y decirles, bueno, que Berta no solamente era el militar, Berta era de todo Honduras. Berta estaba en todo lugar donde hubiera una concesión, donde hubiera un río que estaba en peligro, donde hubiera un bosque en peligro, ¿verdad? En Honduras constantemente estamos en resistencia, ¿verdad? No solamente los pueblos indígenas, también los grupos de mujeres, también los compañeros carífunas, ¿verdad? Están totalmente todos los días en resistencia. Allá en Honduras todos los días hay gente cuidando los ríos. Eso pasa. Y bueno, decirles que la lucha de Berta sigue. Berta no murió. Entonces me gustaría que repitieran conmigo una consigna que dice: Berta no murió, Berta no murió. Berta se multiplicó. ¿Verdad? Berta se murió. Vamos, entonces vamos a corear. Berta no se murió, Berta no se murió.
Berta, que ahora dicen es la siembra de Berta, no nos enteramos, sino las sembramos. Estuvo en Nueva York por la Comisión del Estatus de la Mujer y había mujeres de todo el mundo y cantamos eso en distintos idiomas. Y estaba la Bertita, la hija. Entonces era súper lindo ver la solidaridad mundial. Y lo que sí mencionaron los compañeros, obviamente que quienes asesinaron a Berta pensaron que allí se terminó. Y la verdad que multiplicó un montón. Y dice que está floreciendo siempre. Entonces, bueno. Lo que sí también queremos señalar un poco de los casos, los elementos que se ha destacado, o sea, por lo cual se ha destacado el caso. Ustedes miraron, o sea, la fuerza ancestral en la música, en el arte, había rituales. Ahí, o sea, hablamos ayer de la fuerza de la verdad de Gandhi. Después la fuerza, o sea, el amor de Cristo en Estados Unidos, en Nashville. Aquí hablan de la fuerza ancestral y la certeza que expresó no es una esperanza, o sea, vivía en esperanza, pero era la certeza que sí iban a ganar la lucha por los espíritus mismos ahí. Espíritus de las niñas sí son espíritus ancestrales. Y ahora ella volvió a ser un espíritu ancestral en el río. Bueno, también la solidaridad mundial, ahí ella ganó el premio Goldman, o sea, había ya reconocimiento internacional también, había muchas redes regionales y nacionales. También, como ustedes vieron, ella habló que había mucha organización comunitaria, o sea, eran los pueblos que decidieron que no querían, no era como alguien de afuera que decía ya no bien, sino, o sea, hay un constante proceso de educación comunitaria desde COPIN. Y también tiene no solo la no corporación, sino también un programa constructivo. Tiene un centro que se llama Utopía. Y en el mismo fin de semana que estaba asesinada, estaba Gustavo de México, que estaba enseñando un taller sobre energías sostenibles. O sea, estaba todo en lo constructivo también. Un programa paralelo a la energía así estatal. ¿Qué más? Ustedes también vieron que ella hablaba por radio, ahí no, en el video. Tiene todo un programa de radio, un centro donde educan también a las campesinas, campesinos, que la mayoría no saben leer ni escribir, sino es todo también un programa paralelo a Radio Nacional. Y también ella siempre era tenía un sentido del humor, ¿no? Y había mucha espontaneidad y capacidad de responder en un momento con resiliencia, cambiando estrategias y respondiendo en un momento. Hay muchas cosas, historias y cuentos que tienen, o sea, de cómo una vez, por ejemplo, cuando los militares y la gente de la empresa no querían negociar, y los campesinos sí sacaron sus botas y había un olor terrible. Entonces todos los del otro lado salieron porque no podía aguantar el olor. Entonces le daba un tiempo para poder pensar y regresaron y ganaron la negociación. Entonces como cosas de sorpresa, es como chistoso, ¿no? Pero eran así. Entonces, y él siempre mantenía esa, como frente a tanta violencia estructural, física, todo, ese sentido de amor y alegría, realmente igual como en Chile. Entonces, antes de abrir, no sé si querías. Sí, hay algunos elementos que podemos rescatar. El tema de condiciones estructurales son dos momentos. El primer video fue en 1997, en donde las condiciones del país eran muy diferentes. Era la primera vez que se manifestaba la población, en ese entonces población negra, ahora reconocida como población afro-hondureña, que salían a las calles. Se hizo un trabajo muy organizado. Si ustedes pudieron ver, existieron diversas etapas dentro de este movimiento que estaban bien marcadas, desde el momento de preparación, el momento de espíritu de lucha, que al final la lucha continúa, en la negociación y los acuerdos, entre otros. El tema de planificación, muy importante, la planificación estratégica, y luego ver este segundo momento con el segundo video de Berta igual, el tema del liderazgo, que dentro de los dos
los dos casos pudimos ver que el liderazgo era un poco emblemático, en donde tenemos un liderazgo y una estructura bien definida en las diferentes comunidades. Algo importante que mencionar un poco acerca de Honduras es que existen 9 grupos étnicos, de los cuales solo hemos hablado de 2, el pueblo lenca y el pueblo garífuna, pero en sí los diferentes pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras están pasando por la misma situación, sabiendo de que existe ese amor y armonía con la naturaleza, y que lo poco que tenemos de reservas es porque los pueblos indígenas y afrodescendientes lo han conservado, y por eso es la lucha, poder mantener el territorio, poder mantener nuestras costumbres y tradiciones. Esos serían algunos elementos que vamos a seguir hablando en la siguiente sesión: condiciones, habilidades estratégicas, en donde, pero queremos antes abrir un poco para que ustedes también puedan compartir si existen algunas semejanzas dentro de sus países con el tema de recursos, el tema de los titulares de poder, compañías, gobiernos que están amenazando lo que son los territorios y los recursos naturales de los pueblos indígenas y afros en sus países. Sí, quisiera comentar una cosa. Quisiera expresar la importancia de la memoria histórica. ¿Y por qué? Porque queremos que la historia no se repita, ¿no? Y creo que aquí hay elementos que desde los tiempos de la época de la colonización han sido repetidos una y otra vez. Y creo que es muy importante que la gente sea consciente de lo que ha pasado, no solamente en el pasado, como hace unos años, pero también en esos tiempos. ¿Y por qué lo digo? También es muy importante para la gente en Europa y en los Estados Unidos, que mucha gente, yo noto que aquí en América Latina ese tema está muy presente, pero en Europa no está presente. La gente no se da cuenta de lo que ha pasado en esos tiempos y cuál fue el rol de su país. Y todavía en estos tiempos, porque las estructuras todavía están presentes. Estas compañías hidroeléctricas, pero también de minería, estas compañías son de los Estados Unidos o Europa. Entonces, y el movimiento en Europa, por ejemplo, del medio ambiente está muy fuerte y todo el mundo está como preocupándose sobre madre tierra y salvar a la madre tierra, ¿no? Pero yo pienso que los saberes de los pueblos ancestrales son clave para poder hacer algo. Y creo que la gente en Europa tiene que ser consciente de que no solamente ese trocito de carne que dejas aparte y no te lo comes es algo bueno para el medio ambiente, pero también ser consciente de la gasolina que usas, que todo lo que usas tiene un efecto. Y tiene un efecto, el efecto más grande es en los pueblos marginados, y en general son los pueblos afros e indígenas, que siempre lo han sido. Sí, muchas gracias. Y cierto, o sea, en ese caso de Copín, los bancos, no era el Banco Mundial, pero también habían bancos europeos, y sí se retiraron después del asesinato, pero sí gente de Copín han hecho giros en Europa y también en Estados Unidos, y también la compañía de seguridad privada implicada en el asesinato también venía con financiamiento de USAID. O sea, hay cosas súper, o sea, la compañía de China, pero, o sea, todo se ve como la red internacional de fuerzas y, o sea, violencias estructurales. Por eso es tan importante la solidaridad. Y solo quería también mencionar que Michelle y Yoko trabajan temas ambientales, si quieren comentar. No sé si están acá. Sí, antes de dar la palabra, el tema de los ataques contra los defensores es fuerte. Hay muchos compañeros, el tema de Berta solo es uno, hay muchos compañeros que están sufriendo muchos atentados, muchas muertes. Y hemos tratado de buscar nuestro propio autocuidado, protocolos de seguridad para poder evitar esto. Lo mencionábamos el día de ayer, creo,
cómo poder ya ir evitando, porque no queremos más mártires. Y la idea es que podamos seguir en este proceso, seguir la lucha, pero con menos bajas. Muy bien. Sí. Bueno, muy bien. Yo quiero poner sobre la mesa dos elementos pues importantes. Y hablo desde la experiencia que venimos realizando desde la fundación con la que trabajo en dos escenarios del Cauca en Colombia. El primero de ellos es una comunidad campesina en donde hacemos frente a compañías madereras y a compañías mineras. El otro es en el norte del Cauca. Trabajamos con comunidades negras en el norte del Cauca y enfrentamos el despojo de tierras para el uso de monocultivos. Y es aquí en donde voy al segundo elemento, y es que después de pasar tanto tiempo pues, con las comunidades, no puedo decir que soy parte de las comunidades, sería grosero, pero sí entender las cuestiones y los objetivos políticos de estas comunidades, nos damos cuenta de que siempre encontramos un enemigo en común, y es que son los intereses de grandes multinacionales que entran a irrumpir totalmente los derechos de las comunidades étnicas y del territorio como un sujeto de derechos. Y eso es supremamente importante en las luchas que nosotros acompañamos. Y es que el territorio también se convierte en un sujeto de derechos y se trasciende de la idea meramente humana del asunto. Pero, y yo siento que aquí es en donde le embarramos, y es que somos muy obtusos, y ahí es en donde nosotros tenemos que escuchar a las mismas comunidades. El grito que viene desde las comunidades de base nos dice que es un grito no en contra de las multinacionales. Al final las multinacionales son solamente la cara que se le pone a un monstruo que está mucho más grande en el lado de atrás, y es precisamente un sistema económico que lo que deshumaniza totalmente a los pueblos ancestrales, al territorio. Y yo siento que es algo en donde nos da a veces miedo pisar, también como académicos, como estudiosos, porque negamos que detrás de estos actores que violan derechos humanos hay un sistema económico y un plan económico mucho más grande atrás que permite la violación de estos derechos. Y difícilmente, y es muy difícil, que si nosotros no ponemos el debate sobre la mesa en torno a un sistema que está acabando con nuestros pueblos, con nosotros mismos, es muy difícil que nosotros encontremos o hallemos soluciones desde la resistencia civil para la amenaza más grande de la humanidad en este momento, que es el cambio climático, es todas estas cuestiones que ya estamos viendo. Nos asusta más el coronavirus, pero nos estamos matando, el medio ambiente nos estamos matando a nosotros mismos desde hace años. Y no lo ponemos sobre la mesa. Entonces yo creo que esa sería una invitación a la reflexión, precisamente, de ir más allá de esos actores que están ahí. Muchas gracias. Sí, y claro, o sea, obviamente los conflictos ambientales son como la fuente de muchas violencias ahora en el continente, y afectan, o sea, hablan de emergencia climática, pero muchas veces no hablan de la gente, de los mismos pueblos que son mayormente afrodescendientes y indígenas. Entonces va al lado por el racismo. Sí, soy Ingrid Jennings, trabajé con el Banco Mundial por 25 años y soy jubilada de allá. Y cuando mi hijo me dijo, mamá, debe hacer algo porque sabe que el Banco Mundial, cuando trabaja en un país, el país es muy, ¿cómo se dice? El país no está bien, no más, porque no comprenden los problemas. Por eso pienso que cuando tenemos resistencia civil, debemos también ir en el lugar donde tienen el dinero
para los proyectos. En Washington, ULB, USA, porque deben saber el efecto de su proyecto en el país, en la comunidad. Sí. Es muy importante, pienso. Sí, muchas gracias. Y en ese caso sí, el Banco Mundial se retiró, pero otros bancos hondureños se quedaron y también otros bancos europeos, pero después se retiraron. Pero también hay una cosa importante, porque, ya es tiempo, solo una cosa más, que en Nueva York alguien preguntó al presidente del Banco Mundial en un foro, y el caso de Berta Cáceres, y si él podía comentar, y él dijo que esos casos, de asesinatos, de conflictos comunitarios no se podría evitar. Y era fatal lo que dijo. Después recibió muchísima crítica, pero muestra la actitud del banco, que de ley van a haber algunos asesinatos allí y conflicto comunitario. Entonces, bueno, estamos a tiempo. Disculpe que tenemos que terminar acá, pero vamos a seguir profundizando, porque son temas que atravesan todo lo que estamos hablando durante el seminario. Bueno, realmente estamos ya con el tiempo de ustedes. Entonces, no queremos tampoco estar violentando su derecho a un refrigerio, pero sí nos podemos poner de acuerdo. Ya nos pasamos 10 minutos. O sea, si ustedes están dispuestos a 2 preguntas más, o hasta aquí cancelamos y seguimos hablando. El tema del Banco Mundial creo que es sumamente importante, lo que decía la compañera. De hecho, muchos líderes hemos tenido que hacer mucho cabildeo en el Banco Mundial con el tema de salvaguardas y los proyectos que llegan a nuestra comunidad. No sé, ¿unas 2 preguntas más o aquí terminamos? Terminamos. Levanten la mano si están de acuerdo o terminamos. ¿Están de acuerdo? ¿Terminamos o seguimos? ¿Terminamos? ¿Seguimos? Seguimos, sí, paramos, no. 2 preguntas más y finalizamos. Bueno, más que una pregunta es mostrar también, viendo el caso de nuestros hermanos hondureños, de sus pueblos originarios, Berta Cáceres. Nosotros en Venezuela tenemos una situación muy grave, que es justamente la explotación del arco minero, de la faja del Orinoco, de las minas en Ciudad Bolívar, que son los estados mineros más grandes que tiene el país, donde se están asesinando a nuestros pueblos originarios, donde hay un ecocidio, donde vemos que el Estado y este régimen o narcorrégimen es cómplice de todo esto que está pasando en Venezuela, y es grave porque si ellos pueden usar nuestro territorio para la explotación, para la minería ilegal, el tráfico de drogas, pero no son capaces de atender médicamente a nuestros pueblos indígenas, que ha tocado a un grupo de organizaciones civiles llevar medicinas, llevar médicos expuestos incluso a que les decomisen sus aparatos médicos, porque lo hemos vivido. Es terrible lo que está viviendo también Venezuela en ese sentido, este ecocidio, y de verdad eso me hago, bueno, casi lloré escuchando a nuestras compañeras de Honduras, porque sentí que yo era Berta Cáceres asesinada por este capitalismo, que no estoy en desacuerdo con tener mejoras económicas, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de cuántos hermanos? Muchas gracias. Y solo una, Gaby. Seguimos. Pero mientras pasan el micrófono, hay un elemento que agregaste, que es el narcotráfico. Y lo sufrimos mucho en nuestra comunidad, específicamente por el aislamiento, por las zonas que son paso del narco. Hola. Bueno, en Bolivia también teníamos un problema muy parecido a lo que estábamos comentando con Honduras, que era la marcha del Ticnis. No sé si saben. Si es que no saben, les voy a comentar un poquito. El Ticnis es el territorio indígena y Parque Nacional de Seguro. Se iba a construir una carretera que partía en dos, una selva rica de biodiversidad, que es un área indígena, y una reserva ecológica.
El gobierno de entonces decía que era para mejorar la calidad de vida de estas personas que vivían en el Isebol. Pero más de 400 personas indígenas se han movilizado del Beni, que es bueno, es muy alejado desde La Paz, que es parte de la ciudad, es como va de un lugar a otro, es muy lejano. Se han movilizado y los han pegado, los han maniatado, los han secuestrado y los han puesto en buses. Querían llevarlos nuevamente a sus lugares de origen, y esto ha movilizado mucha más gente. La gente se ha empezado a movilizar y han empezado a marchar junto con ellos. Bueno, yo vivo en La Paz. Yo les voy a contar de mi experiencia porque yo no he seguido todo el camino. Pero en La Paz la gente ha salido a las calles a recibir a la gente. Han acumulado medicamentos, se han abierto las universidades, ha habido mucha movilización por esta marcha. Al fin y al cabo, bueno, la construcción se cerró porque era tanta la movilización y la identificación con estas personas que ya no tenía cabida. Mientras que el gobierno decía que este era un medioambientalismo colonial. Es complicado. Sí, muchas gracias, Gaby. Y solo terminamos esta sesión. Vamos a seguir hablando de estos temas porque son tan vigentes. Pero agradecemos de forma especial a nuestros compañeros y compañeras hondureños, a Edwin, a Yadira y a Wendy. Muchas gracias. Vamos a receso. ¡Bravo!